Hola, yo soy Dado y después de 2 semanas finalmente Illari ha sido lanzada en el competitivo, pero ya ha sido nerfeada. Mira hasta el final del video para conocer todos los detalles, vamos a sumergirnos en cómo Illari fue nerfeada tan rápido. En primer lugar, este es el segundo soporte después de Lifeweaver que Blizzard ha lanzado, y Lifeweaver tuvo un comienzo horrible. Cuando Illari fue lanzada, Lifeweaver se hundió como una piedra. Mira cuántos nerfeos consecutivos tuvo Brigitte porque era demasiado fuerte. Lifeweaver tuvo muchos buffos consecutivos porque comenzó siendo demasiado débil. Aunque el diseño de Illari parece bastante complicado, su utilidad es en realidad bastante baja. Su disparo primario se trata simplemente de infligir daño a distancia, y su disparo secundario es simplemente una curación masiva. Nada demasiado loco al respecto. Incluso sus habilidades no son realmente tan creativas. Su habilidad Shift es simplemente un empujón y un salto que le permite escapar de las personas que la atacan. Y su habilidad E es una torreta que se cura a sí misma y a sus aliados. Nada tan sorprendente como el anti-healing de Ana o el campo de inmortalidad de Baptiste, pero a veces lo simple es un poco mejor. Quiero decir, Cassidy solo tiene una pistola y ya está, y es un personaje bastante querido por la comunidad. Pero obviamente agregar un francotirador de largo alcance al rol de soporte es un poco peligroso, especialmente cuando puede hacer disparos a la cabeza. Tanto Baptiste como Ana tienen un buen alcance, pero están limitados por su velocidad de disparo y precisión, y obviamente Ana no puede hacer disparos a la cabeza. Sin embargo, Illari es como una mezcla entre los dos. Tiene una puntería sólida y precisa para un solo objetivo, pero con la capacidad de realizar disparos a la cabeza, aunque su daño por segundo en general es mucho más bajo e incluso el de los héroes con peor daño, aún así es un poco excesivo para un personaje de soporte. Considerando lo rápido que se ha vuelto el ritmo de Overwatch 2, encaja bastante bien al ir por disparos espectaculares y jugar de manera muy rápida, con un tiempo de eliminación bajo. Los nerfs finales para Illari solo afectan a su pilar de curación y a su ulti. Su pilar de curación funciona disparando proyectiles curativos a una velocidad de 1.25 disparos por segundo. Ahora la curación ha cambiado de 40 a 30, pero si mantienes tu pilar activo el tiempo suficiente, debería seguir siendo efectivo. También se han reducido ligeramente los escudos, por lo que es más fácil destruirlo cuando lo encuentres. En cuanto a la ulti, recibió una actualización muy necesaria en calidad de vida, y ahora el impacto y la explosión del proyectil pueden ser bloqueados por barreras. Era bastante frustrante cómo Orisa bloqueaba este rayo de sol. El tamaño del proyectil se ha reducido de 1.5 a 0.75 metros, pero probablemente golpeará a mucha gente si lo disparas hacia un grupo. También se ha disminuido la duración de insolación, lo que significa que es más probable que sobrevivas. Tendremos que ver si Yari sigue siendo demasiado poderosa después de este parche, en cuyo caso los desarrolladores de Blizzard probablemente tendrán que habilitarla aún más. Pero usando las notas de parche que ya han preparado para Contenders, y ahora con todos estos cambios en las diferentes notas de parche, es donde surge la controversia. En Contenders, a pesar de que jugaron la parte inicial del torneo en el parche anterior, Yari fue lanzada entre la fase de grupos y los playoffs. Entonces, ahora los participantes de Contenders tienen que decidir si permiten que se juegue con Illari o si los jugadores de Contenders juegan en un parche antiguo mientras los espectadores están jugando con Illari en sus propias partidas clasificatorias. En temporadas anteriores de Contenders, cuando salía un parche en medio del torneo, los jugadores solían seguir jugando en el parche anterior, pero ahora también en la Overwatch League. Illari está a punto de estar habilitada y supongo que Blizzard quería mostrar su conjunto de habilidades en Contenders para una primera prueba, pero rápidamente quedó claro que es demasiado poderosa. Ahora se informó a los participantes de Contenders que jugarían con Illari, lo cual es desafortunado para algunos de los equipos porque querían jugar en el parche en el que habían estado practicando durante mucho tiempo. Pero independientemente siempre es divertido jugar con un nuevo personaje y nuevas composiciones. Sin embargo, debido al debilitamiento que se implementó, los desarrolladores de Blizzard tomaron una decisión muy extraña. Hicieron que los jugadores votaran para decidir si jugarían con Illari o no. Contenders ha tenido un historial de negligencia a sus jugadores y finalmente ha estallado. Básicamente, los desarrolladores, después de tomar decisiones para añadirla al parche en primer lugar, los cambios de opinión por parte de Blizzard en este punto fueron algo surrealistas. Es un poco complicado, pero para resumir, los desarrolladores de Blizzard deseaban una votación casi unánime. Si menos de 7 de los 8 equipos votaban a favor de habilitar a Yari, entonces sería desactivada. En pocas palabras, si solo 2 de los equipos decidían que no querían a Yari, eso sería suficiente para desactivarla y todo el entrenamiento que los equipos habían estado realizando durante la última semana se habría desperdiciado. Tiene sentido porque mucha gente está indignada por esto. También significaba que aquellos equipos que tal vez no querían jugar con Illari porque sus composiciones eran contrarrestadas por ella podían decidir simplemente entorpecer a todos y hacer perder el tiempo, y luego desactivarla al final.
Afortunadamente, a pesar de que Contenders está un poco desorganizado, la integridad competitiva es muy importante. La gente no quiere ser vista como tramposa, especialmente ante toda la comunidad. Antes de que se hiciera público, hubo mucha indignación de Contenders. Básicamente todos se quejaban de que dos equipos tenían el poder de cambiar completamente las cosas, y encima de eso ni siquiera se les apuraba para tomar la decisión. Al final, la cantidad de indignación que expresaron y otras personas de la comunidad de fanáticos de los videojuegos en Twitter hizo que revirtieran la decisión para llegar a un compromiso entre los equipos que querían jugar con Illari y aquellos que no. Aunque Illari todavía fue ajustado un poco, lo que significa que es vulnerable, pero también puede ser utilizada en composiciones especiales. Para aquellos de nosotros que vemos la Overwatch League, estamos acostumbrados a ver a los mejores jugadores como Kevistar en Tracer y Lip en Sombra. ¿Qué pasará después cuando los tengamos que ver en Torb y Bastion? Será un espectáculo realmente loco y estoy emocionado por verlo. Pero antes de terminar, tengo que decir que después de jugar nuevamente a Yari no se siente tan nerfeada como pensaría. Se siente realmente bien. Personalmente creo que ha sido de los mejores personajes que han diseñado recientemente, incluso con los nerfs, porque las mecánicas se sienten bien y sigue siendo fuerte. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es realmente mala como unos dicen? ¿O es la costumbre que la comunidad de Overwatch reacciona así cada que nerfean al héroe nuevo? Déjanos saber en los comentarios si disfrutas de este tipo de contenido. Hay muchas cosas interesantes sucediendo en Contenders y en la Overwatch League. No olviden suscribirse y darle like para mantenerse al tanto de más contenido y ya es que te ayudarán a mejorar en cuanto a héroes, mapas, modos de juego y composiciones que puedes aprovechar para subir de rango esta temporada. Yo soy Dado y nos vemos en el siguiente video.